Esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo que está recorriendo el mundo entero. En muchas iglesias, en todas partes del mundo se está comenzando de hablar de este tema que vamos a hablar hoy, y miles han sido bendecidos por todas partes. Es la historia del amor de Dios hacia alguien muy especial. La iglesia en general todavía está despertándose a esto, o lo ha dejado de lado o le ha puesto poca importancia. Pero otra vez, en todas partes del mundo, está despertando a su pueblo, a la iglesia, para darse cuenta del amor inmenso que Él tiene para el pueblo judío, para Israel. Yo creo, como alemán, tengo una autoridad especial de hablar de eso, porque mi nación, mis antepasados, probablemente incluso mi familia, estaba involucrado en el asesinato de más de 6 millones de judíos durante el régimen nazi. Y parece interesante que Dios está usando a alemanes de hablar a su iglesia acerca del amor especial que Él tiene para con Israel. Yo no estoy aquí para judaizar ni nada por el estilo, por si acaso alguien se viene a asustar. Sino estoy aquí para hablarles de una historia de amor especial que Dios tiene para con su pueblo y que la sigue teniendo. Y quiero que abrimos juntos Génesis 12, versículo 1 al 3. Génesis 12, versículo 1 al 3. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra y a tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo creo que es importante que nosotros entendamos de qué manera Dios ama a Israel, porque la consecuencia de su amor hacia Israel se muestra aquí, que a través de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Para entender un poquito mejor, hay que saber que en la palabra hay dos clases de promesas de Dios. Ahí está la clase que es la condicional. Es una promesa con una condición conectada. Y hay promesas que son incondicionales. Por ejemplo, estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Esa es sin condiciones. Pero la promesa que Dios le da a Abraham aquí es una promesa con condición, porque le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y después vienen las bendiciones. Pero la condición fue que Abraham tenía que salir de su casa. Sabemos que le tardó un poquito porque llevó a su papá y tuvo que esperar unos años hasta que se muera su papá para poder seguir. Pero no hay lugar a duda que Abraham cumplió con la promesa o con la condición que Dios le había dado para la promesa. ¿Eso qué significa? Al Abraham cumplir la promesa, la condición, la promesa de Dios sigue firme hasta el día de hoy. Si Dios te ha dado una promesa con una condición, tú has cumplido la condición, pase lo que pase, Dios va a cumplir su parte de la promesa. Dios va a cumplir su parte de la promesa. Si el Señor, y yo sé que el Señor le prometió al pastor Satirio de volver al Amazonas y ver en el Amazonas el reino de los cielos extendido, eso va a suceder.
porque él cumplió con la condición, andar a Cúcuta. Y lo que vemos de resultado aquí en Cúcuta, en todo Colombia y a nivel mundial, es Dios cumpliéndole la promesa al pastor. Amén. Pero lo mismo vale para ti también. Si Él te ha dado una promesa y tú has cumplido tu parte, no hay lugar a duda que Dios va a cumplir su promesa contigo. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Dios le promete a Abraham que le dará una tierra, la tierra de Israel. Le promete que le va a ser una nación grande, el pueblo judío. Y dice que serás de bendición para toda la humanidad. Esta promesa es vigente hasta el día de hoy. Dios elige a un pueblo porque le gusta así. Lo voy a decir de vuelta. Dios elige a un pueblo porque le gusta así. La Biblia dice que no son especiales. Al contrario, dice que fueron los más pequeños. Pero igual los eligió. Y a veces eso es complicado para el resto de los pueblos. Que Dios haya elegido uno solo. ¿Cómo puede ser que Dios elige a estos? ¿Cómo puede ser? Pasa en la familia también, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que mamá elige a mi hermana primero? Yo tengo una hermana menor y nos paseamos peleando los primeros años de nuestra vida juntos. Peleábamos horriblemente. ¿Por qué? Porque mi hermana tenía derecho de sentarse en el regazo de papá. Y yo, que ya tenía 7 años, ya no. Yo le tenía unos celos y una envidia que a veces, ay, la pobre sufrió mucho. Cuando el Señor me tomó y me renovó, le tuve que escribir una carta de amor y pedirle perdón. Y Dios restauró esa relación. Pero por envidia y celos, yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que ella no tenga lo que pueda tener. Pero estamos hablando de una relación de amor especial y única. En Isaías 41:8, Dios lo llama a Israel mi amado. Mi amado. En Éxodo 4:22 lo llama mi primogénito. Y en Isaías 49, versículo 3, le dice: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Dios es muy emocional en su amor hacia su pueblo. Y yo creo que muchos de nosotros no entendemos el amor de Dios en toda su magnitud porque no hemos entendido su amor hacia su pueblo. Dios no es un Dios distante, frío, calculando, repartiendo bendiciones. Acá dice que a Israel le dice mi amado. Lo trata como su primogénito, como lo primero. Y le dice, tú eres mi siervo. En Ezequiel 19, no lo voy a leer por razones de tiempo, pero en Ezequiel 19, para mí es uno de los textos más hermosos, cómo Dios describe cómo encontró a Israel. Dice que la encontró toda sucia, toda fea, toda golpeada, sangrando, y que la limpió, la vistió, la hizo hermosa, la vistió después con ropas finas y la bañó en aceites. Toda una historia donde Dios muestra que para Él su amor hacia su pueblo no es una cosa ligera o pasajera, sino es algo muy, muy emocional. Y cuando regresamos al texto que estábamos hablando en Génesis, en el versículo 3, tenemos que ver algo juntos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese texto? Y el que bendice a Israel será bendecido. Amén. Y también dice ahí, el que te maldice será maldito. El problema que tenemos es que en el español hay una sola palabra para maldecir. Y hay una sola palabra para bendecir. Pero en el hebreo, el texto dice dos cosas diferentes. La palabra bendecir es baraj. Dilo conmigo, baraj. Y ahí dice, el que te bendice, el que te hace baraj,
será bendecido por mí. Eso está fijo. Pero para la palabra maldecir hay dos palabras diferentes. La primera palabra es arar. Dilo conmigo, arar. Arar. Arar significa maldito. Significa estar en el desierto. Significa estar sin frutos. Significa tener sed, estar desesperado, estar en una situación lejos de Dios. Kalal significa despreciar y tener por menos, rechazar, tener de lado, ser indiferente. Y el texto en realidad lo que dice es que Dios dice, yo maldeciré Arar. O sea, pondré en el desierto, en la sequedad, en el área sin frutos, sin crecimiento, sin mi cercanía, a aquel que trata a Israel con kalal, con desprecio, con indiferencia o con rechazo. Fuerte, ¿verdad? Dios no solamente está viendo que nosotros, yo creo que acá en esta casa no hay nadie que conscientemente maldijera a Israel, en el sentido nuestro como nosotros entendemos maldecir. Pero estoy bien seguro que en ese templo hay muchos, y no lo digo de acusación porque es normal, ahora van a ver por qué, que sí está indiferente hacia Israel. Sí, lo tiene por menos, no importa. ¿Qué me importa ese pueblito ahí en el lejano oeste? O lejano este, perdón, no este. Pero Dios dice, el que trata a Israel de esta manera será maldito. Estará bajo maldición. Creo que es importante que lo escuchemos. ¿Te imaginas lo que puede pasar si nosotros comenzamos a tratar con el mismo amor que Dios tiene para Israel, tratarlo a Israel? Que trataremos a Israel, al pueblo judío, con la misma atención que Dios las trata. Y comencemos a honrar a Israel de la manera que Dios desea que sea honrado al pueblo que Él ama mucho. Las bendiciones que tenemos hoy, y yo estoy convencido de eso, y yo lo he visto en nuestra ciudad en Alemania, lo he visto en nuestra iglesia en Lima. Las bendiciones que tuvimos hasta que entendimos el amor especial que Dios tiene para su pueblo, y que nosotros al tratarlo con desinterés, al tratarlo con indiferencia, las bendiciones que nos perdimos. En nuestra ciudad en Alemania, el pastor Satirio lo conoce, por muchos años era imposible evangelizar. Nos tiraban piedras, nos tiraban tomates y nos tiraban otra cosa que no quiero decir acá arriba, pero sale por la parte de atrás. Es verdad eso, nos tiraron de todo. Y en los diarios decían cualquier cosa sobre nosotros. Pero el día que entendimos que nuestra indiferencia hacia su pueblo, nuestra indiferencia hacia Israel, era uno de los causantes de lo que pasó en el tiempo de los nazis, y nos arrepentimos, nuestra ciudad comenzó a cambiar. Hoy cuando salimos a predicar viene gente y nos da dinero diciendo, siguen predicando, se necesita el evangelio en esta ciudad. Por más de 20 años, dale un aplauso al Señor. Por más de 20 años la alcaldesa nunca le dio una cita al pastor. Y eso era grave porque en la ciudad donde nací, si tú quieres comprar un terreno grande, el primero que puede comprar es la ciudad. Y cada vez que la iglesia quería comprar un terreno para edificar un templo,
la ciudad decía, no, nosotros lo necesitamos. El pastor sabe que nos reuníamos en una carpa a 15 grados bajo cero, te lo regalo. Pero una vez que nosotros tomamos la decisión de honrar a Israel y a honrar al pueblo judío como Dios quiere, cambió el alcalde. Eligieron a un jovencito con ascendencia judía. Y lo primero que hizo fue llamar al pastor para decirle, yo le voy a dar el terreno que ustedes necesitan para que puedan tener su templo. Y creo que usted ha estado en el templo, ¿verdad? Pastor Satirio ha estado ya en el templo. Es uno de los, él es el más grande de toda la ciudad. Y el gobierno municipal lo quiere prestar a cada rato para hacer conciertos, porque es el más lindo de toda la ciudad. Pero también en nuestra vida personal, en nuestra vida económica, Dios comenzó a bendecirnos de una manera que no conocíamos antes. Y no es que vivíamos antes como cualquiera, vivíamos en santidad. Pero nos faltó una parte importante que tiene que ver en entender el amor que Dios tiene hacia su pueblo. Ustedes están por levantar primicias el próximo domingo. Esa es una de las bendiciones que Dios le ha dado a su pueblo. Nosotros en Lima lo hacemos siempre, en Alemania también. Y me has inspirado, pastor, yo voy a hacer lo mismo también en Lima cuando regreso mañana. Quiero repasar rapidito 5 bendiciones que te traen las primicias. Y lo tengo hasta en PowerPoint, creo que está por ahí, sí. La primera bendición que tú obtienes al dar tus primicias se llama protección. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Si tú eres fiel con tu primicia el próximo domingo, Dios te dice, te enviaré un ángel que vaya delante de ti. Yo conozco eso de los ángeles, ¿sabes? Porque donde yo tengo la iglesia, eso es peligroso. A partir de las 8 de la noche no entra ningún carro ahí. A mí me robaron el celular antes de predicar. Cuando terminó la prédica, el muchacho estaba en la puerta para devolvérmelo. Porque hay un ángel que está caminando delante de mí. Porque yo soy fiel con mi primicia. Aleluya. La segunda cosa que Dios te da, de eso habló el pastor Satirio, es para tu descendencia. Yo lo veo en mi hija. Es una chica bendecida, le llega dinero por todos lados. Ella no hace nada, pero de Alemania la abuela le manda. No hace nada y el tío de Alemania le manda. Pero ella, cuando es el momento de la ofrenda, cuando es el momento de las primicias, ella viene con todo lo que tiene. Dice, papá, yo voy a seguir sembrando y yo voy a dar lo mejor y lo primero al Señor. ¿Se entiende lo que digo? Te animo. Tú vas a bendecir a tu descendencia. La tercera bendición de las primicias, tan pronto como se divulgó la orden, los israelitas proveyeron en abundancia. Dios está hablando de abundancia. Di abundancia. Di abundancia. Te espera abundancia. Te espera abundancia. La cuarta bendición, honra al Señor con tus bienes, es la bendición económica milagrosa. Yo le estoy enseñando a mi iglesia, y lo estamos viendo, que con las primicias, según este texto, Proverbios 3, 9 y 10, tú determinas tu vida económica para todo un año. Tú determinas tu vida económica para todo un año. Yo tengo gente muy sencilla, muy humilde en mi iglesia, pero cuando es momento de primicias, sacan por donde no tienen. Y al final del año me vienen a decir, pastor, en este año yo he crecido. En este año yo estoy viendo que Dios cumple con su palabra a través de las primicias. Y la quinta, bendición, pacto y gobierno de Dios. Donde tú eres fiel con tus primicias, tú estás en pacto con Dios y su gobierno se manifiesta en tu casa, tu familia, en tu empresa, en tu iglesia. Donde sea que tú andes, se manifiesta el gobierno de Dios. ¿Te das cuenta que hay un montón de esas bendiciones? Y no nos es difícil aceptarlas. Pero tenemos que entender que primeramente fueron dados
al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que sí queremos recibir las bendiciones, pero somos indiferentes al pueblo que Dios ama? Somos indiferentes al pueblo judío. ¿Sabes? El problema que es que nuestras raíces como iglesias cristianas tenemos, y no estoy hablando de la iglesia de aquí, sino de las denominaciones, llevamos un veneno que impide que tratemos a Israel de la manera correcta. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la primera iglesia era una iglesia judía. Eran puros judíos. Y esa iglesia tenía poder, ¿verdad? Fíjate, de 120 a 3,000 crecieron en un día y 5,000 el segundo día. Dice que tenían favor en todo el pueblo. Y empezaron a llenar los apóstoles todo el área mediterráneo con la palabra. Y hay un texto que dice que esos son los que tornan el mundo patas para arriba, en una traducción muy libre, digamos. ¿Qué pasó? Que las iglesias de hoy ya no tienen ese poder. Aunque tenemos autoridad y todo, pero ¿por qué no tenemos la misma autoridad que la primera iglesia? Yo todavía estoy esperando, pastor, que cuando viene un mentiroso a la iglesia para mentirme en la cara, que se caiga muerto. Y cuando viene la mujer para decir no fue así también. Porque no es porque quiero ver gente muerta, no es el punto. Pero había una unción y una autoridad dentro de la iglesia que nos hace falta hoy. ¿Cuántos mentirosos, cuántos engañosos hay en otras iglesias? Acá no, pero en otras iglesias. ¿Cuántos de doble cara, de doble vida todavía hay poniendo cara de feliz domingo? Y nadie se da cuenta. Pero la iglesia, más o menos en el año 120, 130, dejó de ser liderado por judíos y dejó de ser una iglesia judía y se transformó lo que nosotros llamamos una iglesia griega, no porque eran todos de Grecia, sino porque todos tenían una mente formado por el pensamiento griego. Y de a poquito y a poquito, el culto cambió de forma. En la primera iglesia los cultos estaban en las casas y en la sinagoga. Y después del año 120, 130 y peor todavía en el año 300, se empezó a hacer los cultos uno adelante y los otros se escuchan. Y todavía era en un idioma que ni entendían. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso, iglesia? Pero a partir del año 140, estamos hablando de 140 años después de la muerte de Jesús, no es tanto. Los padres de la iglesia que reemplazaron a los apóstoles porque todos habían muerto, comenzaron a enseñar que los judíos mataron a Cristo. Usted y yo sabemos que fueron los judíos y los romanos. Y en realidad no fueron ni los judíos ni los romanos, fuimos nosotros por nuestros pecados. Pero empezaron a enseñar eso. Empezaron a enseñar que los judíos son malditos por todo lo que les ha pasado. Empezaron a enseñar lo que hoy se llama la teología del reemplazo. Que hoy la iglesia es el nuevo Israel y Israel está desechado. Eso no es bíblico. Pablo mismo lo dice, eso no es así. Empezaron a enseñar el que destruye sinagogas, oprime, persigue o simplemente mata a judíos, está ejecutando la voluntad de Dios. Un famoso padre de la iglesia se llama Crisóstomo, que era un hombre muy famoso en los años 300 por ahí. Le llamaban el hombre de la boca de oro y predicaba. Y él, por ejemplo, decía cómo los cristianos podemos tener aún contacto con los judíos. Son lo peor, son impuros, avaros, envidiosos, delincuentes, asesinos incurables, poseídos por el diablo. Se comportan como chanchos porque matan a sus hijos y los dedican al diablo. Eso se predicaba desde los púlpitos en las primeras iglesias. ¿Usted cree que le pasaba a Dios cuando él escuchaba eso?
que hablaban de su pueblo, el pueblo que él dice amado, primogénito, mi siervo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sentía el Señor cuando pasó eso? Pero eso se empezó a extender. Incluso Lutero, el gran reformador, se enojó con los judíos porque no se convirtieron en la manera que él quería y escribió un libro que se llama Los judíos y sus mentiras, que parece ser que es el libro que Hitler abrió para leer, para ver qué hacer con los judíos. Porque ahí decía, queman sus sinagogas, rompen sus libros y mátenlos, porque están ejecutando la voluntad de Dios. Lutero, un hombre con una revelación tremenda, pero infectado por el veneno que viene desde hace tanto tiempo. Cuando uno lo ve, cuando uno lo mira bien, nos lleva a una realidad horrible. Uno puede verlo, a lo mejor hoy en la noche, si quiere venir, lo puede ver. En un video hicimos algo muy interesante. Hicimos una ilustración, un recorrido, cómo se extendía el evangelio de Jerusalén para afuera, del año 0 hasta el año 2018. Lo vamos a poner, pónganlo. Y lo que ustedes pueden ver, paralelamente que se extiende el evangelio, se extiende el antisemitismo. Donde ustedes ven las llamas, en un momento las llamas rojas, son lugares donde fueron asesinados, quemados judíos por todas partes. Ahí se está extendiendo el evangelio, ¿se ve? Estamos ahí arriba, está el año 180, 190, 200. El evangelio está llegando a toda la parte del mar Mediterráneo y se está extendiendo y ya empiezan los primeros persecuciones a los judíos. Todas estas llamas en Jerusalén, 410, las sinagogas destruidas y se asesinan a los judíos que quedaron en Jerusalén, cristianos. Ahora en el año 589 se obliga al bautismo para hijos de judíos y cristianos. Ya toda España, toda Francia ha sido llenado del evangelio, Inglaterra. Año 800. Siempre, a cada rato aparece persecución a los judíos por parte de los cristianos. Vienen los años 1000 y en adelante, que viene el tiempo de las cruzadas, donde se aprovechó el camino a Jerusalén, 1096, para matar a judíos donde los encontraban en el camino. Todo porque los padres de la iglesia enseñaron ese veneno. 12:12, 12:39 se ordena la destrucción y la quema del Talmud. Estamos llegando al descubrimiento de América. Viene el tiempo de la Inquisición, ahorita lo van a ver. Ahí se extiende a Latinoamérica. Inquisición, expulsión de los judíos en 1497 de Portugal. Y siglo XVI y XVII, la Inquisición española. Por todos lados en Latinoamérica también, en Colombia, en Perú, Argentina, Brasil. Aquí en Colombia, en Cartagena, fue el centro de la Inquisición, con el solo fin de encontrar judíos para poder matarlos. 1800, 1900, empieza en el este de Europa de nuevo. Colombia, 1948, el Bogotazo se saquea y quema tiendas de judíos. En el año hasta el año 2018. Muchas gracias. Podemos ver que donde se extendió el evangelio, ese veneno del antijudaísmo y del antisemitismo se siguió creciendo. Hoy la iglesia en su mayoría está indiferente hacia Israel y al pueblo judío. No es que no queremos las bendiciones, y a lo mejor hasta oramos por la nación, pero indiferencia es una cuestión de corazón. Yo andaba con mi estrella de David siempre, y yo siempre decía que amaba a Israel y iba a ir de luna de miel a Israel.
Me casé en Argentina y me fui a Disneylandia. No era tanto Israel, pero bueno, llegábamos hasta ahí nomás. Pero el Señor a mí también me habló. Me dijo, ¿cómo puede ser que tú eres indiferente a alguien que yo amo mucho? Zacarías 2:8 dice, la nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Dios está muy celoso de su pueblo. Y yo creo que en esta mañana Él está preguntándonos a nosotros, ¿dónde está tu corazón en cuanto a mi pueblo? En cuanto al pueblo de Israel. Otra vez, no estoy diciendo que nos tenemos que hacer judíos, no. Lo que estoy diciendo es que debemos amar y debemos tratar con respeto y con honra y debemos estar al lado del pueblo de Israel. Creo que tenemos que revisar nuestras actitudes, nuestra manera de pensar. Hay muchos chistes en nuestro idioma español acerca de los judíos, los de la nariz larga y que los que siempre tienen plata y todas esas historias, que es muy probable que los judíos son más prósperos que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque viven en pacto con el Señor. Y un judío da mínimamente el 30% de lo que recibe, se lo da al Señor. Usted puede hacer los números, ¿dónde está usted? El diezmo y arraspando para la ofrenda, ellos están en el 30%. Pero creo que también tenemos que revisar a nuestras familias. A nosotros en Alemania nos tocó revisar qué pasó con nuestras familias, porque no fueron los nazis una raza que trajeron de afuera y hizo lo que hicieron a asesinar 6 millones de judíos. Fueron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos. Y creo que tenemos que arrancar el veneno que los padres de la iglesia han dejado en muchos de nosotros. Ese veneno que nos ha dejado indiferentes, que nos ha dejado sin interés acerca del pueblo que Dios ama. Este año en mayo estuvimos en Jerusalén con nuestra iglesia y con más de 2,000 personas de 50 naciones diferentes. Hicimos una declaración en conjunto donde primero pedimos perdón por nuestro antijudaísmo, por nuestra indiferencia, y declaramos juntos que Israel es el primogénito de Dios y es el amado de Dios. Declaramos juntos que honramos y respetamos a la elección de Dios y bendecimos al pueblo judío. Declaramos juntos que la vida judía es una bendición para nuestra nación. Declaramos que por Sión no nos mantendremos en silencio. Declaramos que levantamos nuestras voces en contra del antisemitismo y del odio hacia los judíos. Declaramos que estamos al lado de Israel en amistad. Declaramos que honramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y declaramos que el Señor es el Rey y está sentado en el trono sobre Jerusalén. Otra vez, disfrutemos de las bendiciones que Dios nos da, pero no nos olvidemos que esas bendiciones comenzaron con un pueblo que Dios ama mucho y que el corazón de Dios está con ellos. Aunque están lejos de Él, aunque no, muchos de ellos no quieren saber nada de Él, pero la promesa de Abraham sigue firme. Yo estaré con ustedes, yo os haré una nación grande, les daré una tierra, y el que bendice a ustedes será bendecido, y el que los maldice será maldito. Yo creo que cada uno de nosotros podemos revisar nuestra propia actitud, nuestra propia manera de tratar con Israel. Eso no significa que estamos de acuerdo con todo lo que hacen, pero hoy en día el antisemitismo no es tan visible como un antisemitismo con personas, es más visible como un anti-israelismo. ¿Se han dado cuenta de eso? Que las noticias que leemos vienen atacando los de Hamas, tirando cohetes todos los días, y porque Israel se defiende, Israel está en el banco acusador. ¿Por qué? Porque fue sembrado en nuestra cultura cristiana la idea que ellos se merecen todo lo peor. Pero Dios ha dicho, es mi pueblo, yo los amo, yo los honro y yo los voy a proteger. Creo que podemos ponernos de pie. Aleluya, Jesús. Yo sé que eso a lo mejor no es un mensaje que tú esperabas en esta mañana, pero oré mucho y el Señor me dijo, habla de eso.
Porque por eso te traje como alemán también acá a Colombia. Yo creo que sería bueno que tomemos un momento, cada uno con los ojos cerrados, para ver, Señor, ¿dónde estoy yo en eso? ¿Cómo es mi relación con tu pueblo? ¿Yo soy indiferente? ¿O hasta tengo odio hacia ellos? ¿O yo también creí que ellos fueron los que asesinaron a Cristo? Yo también creí que tú los has desechado y ahora nos toca a nosotros. Ellos tienen que conocer a Jesús para ser salvos, no me malinterpreten. Y van a tener que reconocer a Jesús como su Mesías. No estoy hablando de que se salvan por otra cosa. Estoy diciendo que Dios los ama mucho. A mí me dijo el Señor, ¿cómo tú puedes ser indiferente a alguien que yo amo mucho? Y yo le pedí perdón. Y nació en mí un amor por Israel, que no estoy todo el día andando con la bandera de Israel, pero estoy pendiente de lo que pasa. Y cuando el Señor me pide, comienzo a orar. En el lugar donde estás, habla con Él. Revisa tu corazón. Revisa tu actitud personal hacia el pueblo que Dios ha elegido con Abraham y que nos ha dado tantas bendiciones. Nos ha dado tanto a nuestro Salvador, a la palabra, a las bendiciones, a las primicias. Aleluya, Jesús. Señor, te doy gracias que tú eres un Dios fiel. Y cuando tú prometes algo, tú lo cumples. Señor, tu pueblo Israel es un ejemplo de eso. Una nación tan pequeña que ha sobrevivido tanto ya. Señor, mi nación que ha intentado de matarlos a todos y no ha podido, porque tu mano ha estado sobre ellos. Señor, perdónanos donde fuimos indiferentes, donde nos daba igual lo que pasaba con tu pueblo, estábamos tan ocupados con nosotros mismos. Señor, en este mediodía te queremos decir que queremos amar a Israel como tú lo amas, de la misma manera, del mismo tamaño, de la misma forma. Señor, te doy gracias por el Centro Cristiano Internacional. Señor, una iglesia, un ministerio de impacto a nivel mundial. Y gracias, Señor, que en esta mañana tú estás llenando nuestro corazón con esa partecita que faltó para poder vivir en las bendiciones completas que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias.